por el Día del Contador, el cual fue el día de ayer, el 11 de septiembre. Hoy rendimos homenaje a quienes transforman los números en confianza y progreso. Felicidades a todos nuestros contadores aquí presentes. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este importante evento organizado por la Escuela de Contabilidad de SUBE Virtual de nuestra querida Universidad César Vallejo. Nos complace esta noche contar con la presencia de nuestras distinguidas autoridades académicas, como el doctor Michelangelo Arcila, director académico de SUBE Virtual. También contamos con la presencia de nuestra coordinadora de la Escuela de Contabilidad y nuestro reconocido ponente en esta noche que va a desarrollar la ponencia con motivo de la conmemoración del Día del Contador. El programa de SUBE Virtual ha tenido el agrado de organizar esta conferencia magistral celebrando una profesión que transforma el mundo. Durante esta jornada especial tenemos la participación de nuestro doctor Claudio Segarra Arellano, quien va a desarrollar la conferencia Contadores con propósito, el rol del contador en la actualidad. Les presentaré brevemente sus logros académicos y su experiencia profesional. Él es contador público colegiado, maestro en educación con mención en docencia universitaria, es maestro en administración de negocios con mención en finanzas internacionales, es doctor en administración de la educación, es asesor de diversas empresas en materia tributaria, contable, comercial y de gestión y control administrativo, miembro de diversas instituciones internacionales académicas de cobertura regional y mundial, dirigente nacional y capacitador nacional de la Asociación de Scouts de Perú, oficial con grado de teniente brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Con mucho gusto cedo la participación a nuestro director académico, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Michelangelo. Muchas gracias, Ingrid, por el pase. Buenas noches con todos, estimada doctora Kelly Leiva, nuestra querida coordinadora de contabilidad, y nuestros queridos profesores, nuestro ponente de lujo, el doctor Claudio, y a todos nuestros estudiantes, hoy estudiantes, pero futuros colegas dentro de unos años. Ayer, 11 de septiembre, como bien mencionaba Ingrid, se celebraba el Día del Contador, y no podíamos dejarlo de lado, esta celebración de una profesión tan ilustre como hoy nos acompaña. Y aunque el calendario ya nos mencionó de que estamos un poquito atrasados en los días, los méritos, el esfuerzo y la importancia de esta profesión se deben celebrar todos los días. Por eso hoy los felicito a cada uno de ustedes que han apostado por esta bonita carrera, reuniéndonos para extender esa celebración y sobre todo para hablarles a ustedes que son el futuro apasionante de la carrera en cuanto a los estudiantes. A los docentes son aquellos forjadores con experiencia que transmiten en demasía sus conocimientos. Seguro cuando solemos escuchar sobre la contabilidad, relacionamos directamente a los números y que estos son aburridos o que de pronto siempre estamos ligados a un escritorio con una calculadora. Pero sabemos que no es de esa manera. Es tan solo un mito que ha recaído durante generaciones. Los contadores ya formados y los que se están formando hoy en día saben que la contabilidad no solamente es sumar y restar, es el lenguaje universal realmente de los negocios, de cómo poder generar confianza y a través de esta profesión tratamos de contar historias, ¿no? La historia de una empresa, de un emprendimiento, de un sueño que hoy puede ser realidad. Y cada número, cada asiento, cada balance, cada débito o crédito es una palabra de ese relato historial. Ayer se honró y hoy también honramos a todos los contadores, no por ser buenos en el uso de la calculadora, sino por ser guardianes de la confianza y que sobre todo son los cuidadores, ¿no?, de la transparencia financiera. Felicidades a todos ustedes, amigos contadores y futuros contadores de esta casa universitaria. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Michelangelo, por su mensaje tan inspirador.
A continuación, procederé a presentar al doctor Claudio Segarra Arellano, quien desarrollará la conferencia mencionada anteriormente, Contadores con propósito, el rol del contador en la actualidad. Adelante, doctor Claudio. Perfecto, muchas gracias por la presentación, muy amable por, por haberme presentado de la manera que he sido presentado. Doctor Michelangelo Darcila, muchas gracias por la invitación. Kelly Leiva también, excelente persona que conozco muchísimos años. Yo soy una persona que ante una invitación, obviamente si puedo, la acepto y aquí estoy. La César Vallejo es mi casa hace 18 años, o sea, yo estoy acá bastante tiempo. Entonces puedo decir tranquilamente que soy testigo de excepción del desarrollo, el crecimiento y el posicionamiento de nuestra casa de estudios. Entonces, infinitamente agradecido siempre que me invitan ante cualquier sede y, en fin, también los medios de comunicación, y aquí estoy. Entonces, es cierto, el día de ayer tuvimos una conmemoración y esta conmemoración hay que celebrarla. Entonces, ya estamos con 66 años celebrando y conmemorando una fecha bastante especial, pero tiene su connotación, tiene su connotación. Y obviamente tiene una connotación académica, institucional, podríamos llamar hasta incluso gremial y también de vida pública. Cuando Kelly me invitó a acompañarlos el día de hoy, me dice que esta, más que conferencia, es un compartir experiencias en estos años que estoy dentro del tema profesional y también hace ya unos años también metido en el tema gremial, en el mismo Colegio de Contadores Públicos de Lima. Entonces, puedo compartirles algunas vivencias y unas experiencias de que justamente tenemos un rol en la actualidad y que no estamos identificando claramente. O sea, mucho cuidado. Bien lo dijo el doctor Michelangelo Arcila, estamos acostumbrados a recibir comentarios que nos dicen, sí, pues el contador tiene que ser un monstruo en computación, un monstruo en matemáticas, un monstruo en las hojas de cálculo. No es así, no es así. Entonces vamos a ver, hay algunas aristas, algunos ambientes que estamos descuidando en nuestra profesión y lamentablemente algunas otras disciplinas nos la están ganando. Entonces, hay un rol importante que tenemos que establecer nosotros como contadores para poder recuperar el sitial que hemos tenido. Entonces, yo les propongo, no es un tema para que ustedes de repente participen, no, pero reflexionemos, ¿no? Y traten de responder ustedes mismos, colegas y colegas en formación, nunca digo estudiantes, siempre digo colegas contadores y colegas contadores en formación, que es un propósito. Entonces, hay que ver acá si realmente estamos teniendo un horizonte, tenemos algún tema clarísimo a dónde queremos llegar, en fin, ¿qué queremos como contadores? Solamente ganar dinero, de repente tener un buen puesto en alguna empresa importante, hacer mi propia empresa, mi estudio contable. Algunos contadores, en mi caso, por ejemplo, también tenemos una línea muy delgada entre contadores y abogados, ¿no? Entonces, plum, también tenemos una doble profesión. ¿Cuál es el propósito en sí que uno persigue? Pero ojo, avisorando el futuro, viendo un poquito lo que queremos en la vida, también tenemos que ver un poquito hacia atrás, ¿no? Como quien dice, maneja hacia adelante, pero mira los espejos retrovisores, a ver qué cosa pasó antes, qué cosa nos sirve para proyectarnos a futuro, y eso creo que tiene que ser una suerte de práctica constante. Entonces, tenemos que apreciar, yo sé que no es un tema de historia, no vamos a conversar específicamente del día del contador, porque acá la temática del día de hoy implica más bien cómo que analizar o reflexionar respecto de
qué cosa queremos o, de alguna manera, cuál es el horizonte que queremos tener, ¿no? En este caso, el propósito. Entonces, la Ley de Profesionalización del Contador Público, la que fue promulgada un 11 de septiembre del 59, reivindica en su momento al profesional de la contabilidad. Entonces, aquí esta norma legal establece lineamientos para que la contabilidad sea respetada como una profesión y no tanto como una suerte de pragmático, tecnicismo, temas procedimentales, porque antes habían los contadores mercantiles. Entonces, esta norma legal como que nos empieza a reconocer y aplicar como debe ser una disciplina científica, una profesión que no solamente, cuando me acuerdo yo estudiaba contabilidad hace más de 30 y pico años atrás, y decían, no, miento, 40 casi, decían claramente que la contabilidad era arte, ciencia y técnica. Ahora no podemos decir eso. Obviamente hay otra connotación. Podemos decir que es ciencia, hasta podríamos decir de repente que es técnica, pero arte como que ya no encaja desde el momento en el cual también nació la disciplina contable, formalmente hablando. Entonces, esta norma legal es importante porque no solamente nos reconoce como una profesión, sino también nos confiere ciertas funciones específicas que obviamente tienen que ser respetadas por todos en el país. Entonces, tenemos que y debemos autorizar con nuestra firma, con nuestro código, ya pasaremos luego al tema de la colegiatura, estados financieros, peritajes, tasaciones propiamente de cada especialidad, están los peritos, perito forense, perito judicial, en fin, las auditorías a efectos de la revisión, eh, exámenes especiales, en fin. Y obviamente nuestra opinión va a establecer una suerte de orientación para que ciertas personas que administran justicia, por ejemplo, o determinados funcionarios o instituciones del Estado pudiesen tener de repente también unas decisiones administrativas respecto a las empresas a las cuales representamos. Entonces, ojo que el 11 de septiembre es una fecha obviamente importante en nuestra profesión y en el país. Pero ojo, acá también tenemos que ver que no solamente queda en ser contadores. Hay un tema todavía en la agenda y es propio de la actualidad contable, el tema de la certificación. Entonces, nosotros tenemos una norma legal del 2007, la ley 28951, que es una norma legal que actualiza nuestra norma inicial, ¿no? La 13253. Entonces, esta norma legal, la inicial, la que crea obviamente la profesión como tal, contable, reconocida como profesión en el país, también crea los colegios profesionales. Entonces, esta norma del 15 de enero del 2007, la 28951, actualiza esa norma. Y respecto a los colegios profesionales, dice que a partir de la fecha, tienen que ser los contadores certificados. O sea, le agregamos una C más a nuestra sigla, CPC-C, Contador Público Colegiado Certificado. De esto, lamentablemente, y debemos reconocer, yo soy un profesional de Lima. Imagino que todos los presentes también, aunque estamos en uso de virtual, sencillamente podemos estar en cualquier parte del país y también ser contadores colegiados en cualquier colegio profesional en el país. Pero valgan verdades, nuestro colegio profesional de Lima ha tenido 14 años de incertidumbre y obviamente no se ha podido cumplir a cabalidad con esta norma legal y es una tarea pendiente de en este caso del actual Consejo Directivo que está por asumir funciones de aquí a un mes. Entonces, esta ley da lugar a incluir nuevas disposiciones como, por ejemplo, obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio profesional del contador público. ¿Cuántas veces, estimados colegas, hemos escuchado que no deberíamos colegiarnos? ¿Para qué nos sirve la colegiatura?
¿De qué me sirve pagar mi aportación mensual al colegio profesional? Ese es un tema que también tenemos que discutir. Ya hay una ley, y obviamente uno dice, no, que por ley, porque obviamente los colegios profesionales se crean por ley, no, que por ley tenemos el Colegio de Contadores Públicos. Perfecto. Pero entonces hay mucha gente que también dice que se derogue la ley. No es tan sencillo, ya hay todo un tema de camino trazado. Lo único que siempre voy a decir es que el problema no son las instituciones, sino las personas que las dirigimos. Entonces, he ahí el tema para poder de repente discutir también nosotros en en este horizonte, ¿no? El propósito, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como contadores? ¿Debemos trabajar? Sí, pero también tenemos que ver algo muy importante, el tema gremial. Y mucha gente desiste de este asunto, ¿no? Entonces, vamos ahora al aspecto que también nos junta y que de alguna manera los contadores a veces por simplismos, por unas cuestiones propias del facilismo, del resultado rápido o sencillamente de tener quizá una información que no me ocasione, no me insume muchos recursos físicos y materiales, dejamos de hacer algunas tareas. Nosotros tenemos ciertas competencias. Estamos capacitados para ello, somos competentes para realizar auditorías financieras, tributarias, operativas. Y cuando digo operativas, ahí también hay que ver un tema. Los administradores nos han estado queriendo quitar en su momento, y ustedes, bueno, algunos contadores que tendrán a uno de repente, como digo, son de mi promoción, o sea, tendremos algunos años ya, lo que pasa es que yo parezco joven, pero no lo soy. Recordaremos que hace muchísimos años atrás, no muchos en realidad, hubo un pronunciamiento del Colegio de Licenciados en Administración que reclamaban como suyo la auditoría operativa. ¿Por qué? Porque se revisaban procedimientos y los procedimientos eran una suerte de competencia solamente de los administradores, cosa que estaba equivocado. En ese momento sí teníamos un colegio profesional, en este caso, Colegio de Contadores Públicos de Lima, que sí tenía una presencia y que obviamente esperemos que se recupere ahora que han habido elecciones en el Colegio de Contadores, pero tenemos una presencia nacional y una voz cantante en la escena nacional. Entonces, automáticamente se bajó ese tema. O sea, simplemente dijeron, no, un momentito, ese es parte de la especialidad de auditoría, en la que podemos hacer 3 tipos de exámenes: financiero, tributario y operativo. Entonces, fíjense que más o menos en el camino hemos ido como que nos han querido quitar espacios y en algunas nosotros mismos hemos renunciado. Por ejemplo, en el tema tributario. ¿Por qué los contadores a veces nos volvemos abogados? Porque hay una especialidad en el derecho que se llama derecho tributario y nosotros también tenemos una especialidad que se llama la tributaria, ¿ok? Y sencillamente acá también tenemos un problema porque como que no nos desentendemos. Y ahí viene el tema que dije al inicio, cuando el doctor Michelangelo Arcila dice, oye, nos conocen porque tenemos que manejar muchos números. Yo comúnmente digo en clase, tanto de pre y post, siempre digo que los contadores tenemos una leyenda negra que no deberíamos aceptar. ¿Por qué es tan fácil que los contadores nos vayamos al derecho o especialidad tributaria? Porque señores, señoritas, colegas, los contadores, a mi entender, somos más de letras que de números. ¿Y por qué? Porque para contabilidad solamente se necesita saber multiplicar, restar, dividir y sumar. Y ojo, si me quiero especializar en finanzas, ya, tocaré el tema de matemática financiera, pero la contabilidad en sí, ¿qué tenemos que respetar? Normas. Estamos con normas internacionales de información que tenemos que entender, tenemos que comprender y tenemos que aplicar en la parte práctica. Y aparte, la normativa legal, es decir, ya no la normativa contable, sino la normativa legal que implica tener algunos lineamientos de la Contaduría Pública de la Nación o también de la parte tributaria en las leyes y reglamentos, ¿no? Y obviamente también en los códigos. Entonces, cuando entendamos esto,
vamos a tener que recuperar espacios como el tributario, obviamente sin ánimo de marcar espacios, de marcar de repente distancias con otras disciplinas como las del derecho, porque como hemos estudiado en algún momento también en la universidad, estas son complementarias. Peritaje. Cuando un perito comúnmente se estira de que un contador para ser perito tiene que ser también abogado. Ahora no. Obviamente hay que registrarse en el distrito judicial respectivo para el registro de peritos, autorizado y sustentado con respecto a las certificaciones que da el colegio profesional de cada departamento, ¿no? Entonces, es cierto que no solamente tengo que respetar también las NIF, las NICs, ¿no? Y obviamente los principios de contabilidad generalmente aceptados que están contenidos en las normas internacionales de información, sino que también tengo que ver la parte de la aplicación de mi especialidad, ojo, a efectos de que yo tenga una posibilidad de dar una opinión acertada, especializada, para que los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales tengan una base para poder tomar una decisión, pero que en el ámbito judicial se llama tener un fallo judicial. Entonces, el juez sabrá mucho de normas y aplicación de la justicia, pero necesita también nuestro concurso para saber exactamente cuál es el criterio profesional, ya sea por un tema de errores, más que errores, de repente un tema de dolo en cálculos o un asunto también de lavado de activos, que obviamente ahora se ve mucho más en la vida económica y política del país. Las sociedades de auditoría, una especialidad también muy importante, la auditoría, siempre también tiene que haber una suerte de sociedad, porque hay todo un procedimiento para efecto de los exámenes que se ejecutan en la auditoría, y está conformada por auditores, en este caso contadores públicos, expertos en contabilidad, porque para ser un auditor, y un auditor reconocido por el colegio profesional, tiene que ser un contador experto en todas las cuestiones procedimentales, financieras, en fin, para poder hacer y certificar con un dictamen de auditoría que se está cumpliendo razonablemente con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El dictamen de auditoría no dice, no dice que uno está cumpliendo las normas internacionales de información financiera. Dice que se está ejecutando o aplicando razonablemente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú son las NIF. Entonces, ya también hubo un pronunciamiento de la Junta de Decanos en su momento, cuando se manifestó esto, cuando ya la nueva ley de sociedades se modificó, bueno, ahora la ley, pero en ese momento era la nueva ley de sociedades, también se estaba viendo el tema de que teníamos y necesitábamos clarificar el tema de qué cosa eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ok? Entonces, esto de acá es importante porque también muchos hablan de los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero no saben a veces explicar que no es que yo me aprenda 15 términos y que sepa cómo aplicarlos e identificarlos en la vida diaria de toda empresa. No, los 15 principios que tenemos nosotros se expresan, se viven, por decirlo así, se manifiestan en cualquiera de las normas internacionales de información financiera que tenemos a la mano. Y ojo, no es que haya una, dos o tres, hay muchas, pero siempre tenemos que identificar cuál es la principal y cuáles son las secundarias, porque siempre hay un principio de contabilidad que prima sobre las otras. Pero no significa que si se cumple un principio, ya las otras quedan sin efecto. No, hay principios concurrentes en muchas de las actividades que tenemos nosotros. Entonces, es importante también verificar que nosotros los contadores nos manejamos por normas. Ya el tema matemático, aritmético, como quieran llamarlo, ya es un tema de especialidad propiamente de las finanzas. Pero los contadores como tal, tenemos que manejar mucho tema de norma. Regresando a esa aseveración que algunos colegas tienen y dicen, ¿para qué los colegios profesionales? ¿Por qué tengo que colegiarme? ¿Por qué me obligan
Si yo soy contador y hago lo mío, en fin, que me audite la sociedad de auditoría, no hay problema. ¿Por qué? ¿Qué me dé el colegio? Bueno, por norma legal, en cualquier parte del país, los colegios profesionales debieran ser unos baluartes de protección y defensa de la profesión contable, del ejercicio profesional sobre todo. Entonces, por norma legal, tanto la 13253 como su actualización posterior en el 2007, ¿qué nos dice? Que nosotros, cada colegio profesional, tiene que formular su estatuto institucional, así como su reglamento, obviamente en base a las leyes que dan nacimiento a los colegios profesionales, ¿no? La ley de profesionalización y la ley de actualización de la 13253. Viene la certificación y recertificación de los contadores públicos colegiados a nivel nacional. Lamentablemente, no en todos los colegios, sobre todo en la de Lima, que tenemos todavía una recuperación institucional en ciernes, tenemos que ver ese tema porque cuando se hizo la certificación, hasta el momento, solamente hay muy poquitos contadores que tienen la otra C. Por favor, quisiera que todos ustedes cuenten con sus manos cuántos dedos van a completar si conocen a alguien que tenga el CPC-C. Son muy pocos. Entonces también este es un tema, una tarea pendiente que no solamente es tarea de los directivos de un colegio profesional, también es tarea de todos nosotros el exigir que se implementen las condiciones para poder certificarnos y recertificarnos. ¿Por qué? Porque eso implica que estemos constantemente actualizados y tendríamos que dar un examen y tendríamos que aprobarlo. Entonces, definitivamente, las empresas nos van a ver con otros ojos cuando pongamos CPC-C, que quiere decir que estamos actualizados, nos hemos certificado, nos hemos recertificado, obviamente estamos cumpliendo con todos los preceptos académicos y normativos que exige la Ley de Actualización Profesional. Y obviamente se reafirma el 11 de septiembre de todos los años como el Día del Contador Público. ¿Por qué razón? Porque sencillamente fue la norma que nos reconoce oficialmente como una profesión. Y somos una profesión que damos mucho que hablar positivamente en el país, y eso lo hemos vivido en tiempos, en años anteriores. Entonces, las atribuciones de los colegios de contadores públicos, ojo, también nos exige tener un rol en el aspecto de el ejercicio profesional. Entonces, ha evolucionado grandemente y hoy nosotros tenemos que reconocer que somos una pieza importante en la empresa o en el ente del cual vamos a informar su situación financiera y económica. Pero ojo, la información tiene que ser confiable. Confiable dentro de las características cualitativas de la información financiera, que están contenidas en el marco conceptual de las MIP. Entonces, si no es confiable, obviamente no va a permitir que tengamos empresas o entes que tomen decisiones y que obviamente también siempre digo en clase, en aulas o a veces en las empresas, que digo que no hay ni buena ni mala decisión. Lo que tiene que tomarse es la decisión. Nunca puedo dejar nada a lo que pueda pasar. Pero ojo, tiene que ser en base a información confiable, porque las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Las consecuencias pueden ser buenas o malas. La decisión no es buena, la decisión no es mala. Las consecuencias son las que son buenas o malas. Porque supuestamente el ente confía en nuestra información, confía en nuestro papel como contadores. Entonces, definitivamente tenemos que responder a esa confianza teniendo la mayor calidad posible en el manejo de la información financiera y económica de las empresas. Y eso implica un tema de ética. Es decir, no voy a beneficiar, no voy a perjudicar a ninguno de los actores que están involucrados o los intereses involucrados en la información contable, financiera y económica.
Tengo que ser lo más imparcial posible. Entonces, siempre se dice que nosotros somos un pilar de transparencia financiera. Somos los que manejamos los números y la posición de la empresa. Y somos como los médicos de cabecera de las empresas, que no tenemos que dejar que se enfermen. No hay que dejar que se enfermen. Hay que mantenerla saludable. La ética tiene que ser una base de la profesión. Y obviamente, en una economía moderna y regulada, somos importantes. Ojo, muchos contadores todavía le tienen temor a la llamada economía digital. De eso también voy a hablar un poquito en su momento. Luca Pacioli, el primer contador, creo que es conocidísimo por todos, pero el asunto es que en más de, a ver, deben ser más o menos unos 535 quizás, 530 y algo años. O sea, ¿la contabilidad existió hace 500 años? No, no. En 1492, Luca Pacioli haya escrito una obra que una vez me la conseguí así caminando en Lima, me la encontré así en esos que venden libros en el suelo, me encontré ese libro. No es muy grande, ¿eh? Es delgadito, obviamente bastante profuso en información, y solamente un capítulo, el capítulo 11, habla sobre la partida doble, ¿no? El método de la partida doble habla en ese libro de Luca Pacioli. Pero, a ver, en ese momento, ojo, en ese momento realmente se estipula y se establece lo que vendría a ser la parte más importante de todos los contadores a nivel mundial, ¿no? Sin partida doble no existe contabilidad. Entonces, en más de 500 años, desde el primer momento en que se hizo la publicación de este libro y que se le reconoce a Luca Pacioli como el padre de la contabilidad, no porque haya inventado la contabilidad, sino Luca Pacioli es conocido como el padre de la contabilidad porque es la primera evidencia física y escrita que tenemos de la partida doble. Y sin partida doble no tenemos contabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿y en más de 500 años, entonces, qué cosa ha cambiado si la partida doble sigue siendo la misma? Señores colegas, señoritas colegas, lo que ha cambiado es la forma de aplicar la partida doble. Y de eso también tenemos un gran desafío ahora, con la inteligencia artificial, que pasaré a tocar eso al final de mi exposición. Más que ponencia, es una exposición de experiencias y sentimientos que tengo yo como un contador más, un colega más de ustedes. Entonces, si el contador o los contadores somos amantes del orden, por lo tanto, el orden siempre está sujeto a una normativa. Tenemos que cumplir normas. Por eso siempre voy a reafirmar, lo voy a decir y reafirmar. El contador tiene que ser una persona que también lea, desmenuce, entienda, comprenda y asimile y aplique normativa. Las NICs, las NIF, ahora solamente NIF, ¿no? Se le conoce a ambas como NIF, tienen que ser cumplidas y entendidas, ¿no? Por sus cuatro partes, obviamente, cada norma internacional. Entonces, tenemos que ver esto porque también nos tenemos que regular como profesionales. Y de eso, los auditores verificarán si estamos teniendo o no un buen trabajo. Por lo tanto, los principios y las normas están contenidas no solamente en los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Comúnmente conocidas como las PCGA, sino también, obviamente, y en las NIC-NIF, sino también hay normas de auditoría, las conocidas NAGA, ¿no? Normas de auditoría generalmente aceptadas. Hay un código de ética. ¿Y un código de ética qué cosa vendría a ser? Simplemente un cuerpo doctrinal, un reglamento en el cual nosotros los contadores aceptamos cumplir, pero nosotros, entre nosotros y para nosotros, un código de ética. Un código de ética del contador público no va a ser aplicable pues, a un código de ética de la medicina o en cualquier otra disciplina. Entonces, cuando nace el código de ética de cada colegio profesional, incluso
a nivel internacional también hay un código de ética y lo difunde mucho la AIC. Entonces, colegas, tenemos que ver que también el tema de la ética, la buena práctica contable, el tema de lo que le llaman ahora eh, el combate contra la corrupción, contra el lavado de activos, es un tema bastante importante que tenemos que considerar también nosotros y que está normado, no solamente por principios y normas contables, sino también en su momento, y seguro que va a seguir así, por normas legales. ¿Cuáles son los aportes? ¿Por qué puedo ser yo importante? ¿Por qué usted puede ser importante, colega? Porque de la propia regulación que tenemos, los contadores públicos diseñamos metodologías para estructurar y evaluar la información financiera producto del proceso contable que tenemos en el día a día en los entes por los cuales presentamos información. Y para ello elaboramos instrumentos contables, instrumentos administrativos. Ahí chocamos a veces con los administradores porque dicen de que es una competencia de ellos. Bueno, ya, no toquemos temas procedimentales de otras áreas, pero establecemos procedimientos de nuestra propia práctica contable y lo que también podemos decir de nuestra propia función administrativa contable, porque también tenemos que ordenarnos para poder establecer un flujo ordenado de información para que todas las áreas empiecen a fluir documentación debidamente revisada por cada una de las áreas que originan esos documentos. Y de hecho que ahora tenemos muchos sistemas que nos facilitan esto y lo voy a conversar también. Entonces, en contabilidad no es ajeno tener dirección, operación y control de nuestras acciones con respecto a las empresas públicas y privadas por las cuales informamos. Entonces, esto también es importante a efectos de decir que los contadores también aportamos. No solamente el tema del número, sacamos estado financiero y se acabó. No, somos una profesión que ve de manera integral todo el tema del ente que se va a informar y tenemos que aportar también a ese flujo de información. Si no, al final, si solamente recibimos sin aportar un procedimiento o algún instrumento administrativo, de verdad, ¿para qué estamos como aparentemente los que de alguna forma hablan o hablamos y decimos que traducimos todo en lenguaje de los negocios? Respecto a la educación y certificación, estamos estudiando en la Universidad de César Vallejo. Perfecto. Sacamos el grado, sacamos el título, me colegio y soy feliz. ¿Allí se acabó? ¿No? Ah, no, doctor, disculpe, mi maestría, mi doctorado. Ya, yo te pregunto, ¿qué? ¿Ahí se acabó? Bien, la ley, y obviamente muchos se olvidan de ese detalle, todos hablan de la certificación, todos hablan de la tercera, de la otra C que vamos a meter ahí, ¿no? CPC-C, ¿ya? La tercera C, contador público colegiado certificado. Ojo, acá tenemos que ver que los contadores también tenemos que propiciar una suerte de respeto a las normas de educación profesional continua. ¿Por qué? Porque se supone que la certificación debe asegurar un compromiso permanente de la excelencia en nuestro actuar profesional. Tengo que estar al día en temas propios de todas las disciplinas. Si ustedes revisasen las propuestas de balotario que algunos colegios profesionales tienen para certificar a los contadores públicos, se van a dar cuenta que la prueba tiene todas las disciplinas que estudiamos. Costos, tributación, auditoría, contabilidad general, en fin, todo. El contador para certificarse tiene que dominar todas las especialidades, pero dominar en un sentido, podríamos decir, intermedio, porque tampoco básico no amerita. Pero cada quien luego en un nivel avanzado es porque se especializa en cierta disciplina contable. Después, por ejemplo, ACA con doble C certifica también en temas de conocimientos a nivel internacional. Y eso muy poco lo están hablando las universidades. Mucho ojo.
Entonces, yo he visto que hay otras universidades privadas, no voy a mencionar nombres porque estamos en nuestra casa y no hay que hablar de terceros, pero ya hay certificaciones a nivel internacional de contabilidad, por ejemplo, el ACA, ¿verdad? Y que es una validación de competencias para un ejercicio contable sin límites, con estándares globales. A eso debemos apuntar. ¿Cuántos de los presentes se acuerdan que tenemos un TLC con Estados Unidos en que el artículo 11 de ese TLC facilita el ejercicio profesional de los contadores en Estados Unidos? Por ejemplo, tengo un TLC, me voy para allá. No, espérate, también hay una certificación internacional y hay varias. Búsqueda de calidad profesional. Obviamente tenemos, eso es un tema personal, ya no por obligación del mercado, ya no por obligación de las normas legales. Este es un tema también, oye, yo quiero crecer, hay que buscar por la calidad profesional, hay que evolucionar constantemente, hay que ser excelencia. Estudié costos, estudié tributación, auditoría, peritaje, sistemas, ¿no? Contables, procedimientos de normas contables, en fin. También tenemos que tener y apuntar, ojo, a una formación especializada en nuevas áreas contables. Hay que adaptarnos a campos emergentes, contabilidad ambiental. En el doctorado vi, por ejemplo, hay un estudiante que está haciendo una tesis doctoral para, para aplicación de contabilidad ambiental. Lo que mencioné hace un instante, la economía digital. ¿Cómo vamos a tributar en estos nuevos entornos digitales? Yo he prometido a nuestro director que voy a compartir una entrevista que tuve en señal abierta a nombre de nuestra Universidad César Vallejo sobre justamente el tema de la famosa tasa Netflix. Y lo tuve en un momento en que todavía no salía aprobada esa norma. Y para que ustedes vean todo lo que dije en esa entrevista en televisión, en un programa Prime la noche, 10 y pico de la noche, todo el país me veía ahí. Todo lo que mencioné en esa entrevista, todito se cumplió cuando se emitió la norma. Entonces, tenemos que estar preparados, no esperar la norma legal que salga. Tenemos que chequear, revisar los proyectos de ley, ver, para eso los colegios profesionales, ¿no? Los comités de normas legales, en fin, chequear la norma, ver cómo nos afecta en la parte contable, dar propuestas de revisión, en fin. ¿Estamos realmente atendiendo a esos nuevos entornos, colegas? ¿Nos estamos especializando en nuevas áreas? Tributación digital, economía digital, gestión de riesgos financieros. Ahora, gestión de riesgos es una palabra muy común. Antes solamente era para la parte física operativa, ahora también se va a la parte contable, a la parte procedimental. Acuérdense, NIC 37, ¿no? Las posibilidades y probabilidades de que pueda pasar algo. Participación en redes académicas y gremiales. Acá sí soy bastante incisivo. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos siquiera para conversar algo o intercambiar conocimientos? ¿Cuántos de nosotros compartimos experiencias, prácticas? ¿Cuántos de nosotros nos incorporamos a los comités técnicos profesionales de nuestro colegio profesional? Como lo dijo el decano electo, que asume en breve el Colegio de Contadores Públicos de Lima, los comités técnicos profesionales son la columna vertebral de todo colegio profesional, porque es ahí donde los contadores tenemos que intercambiar experiencias académicas, experiencias profesionales, experiencias de vida, para poder tener luego un pronunciamiento de lo que pasa en el país. No es posible que salga una norma legal con respecto a algún tributo y sencillamente, oye, ¡pum!, aceptamos. No es posible, señores, que un ex superintendente de la SUNAT, y ustedes recordarán, diga, el contador ya no es necesario para las empresas. Señores, ¿qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta? O sea, hay que fortalecer también esa presencia en los gremios, hay que levantar la voz de protesta. ¿Cómo es posible que un superintendente, felizmente ya no está, ahora hay una colega contadora como superintendente en la SUNAT,
Pero en su momento, antes de esta señora, alguien que hable así de la profesión, una falta de respeto. Y obviamente también tenemos que ver una evaluación periódica de nuestras competencias. Es decir, tenemos que autoevaluarnos y también hacer una evaluación externa, ¿no? Permitir que también otros nos fiscalicen. Acuérdense, el tema esto de la predictibilidad, ¿no? Eres bueno, demuéstralo y confirma que eres bueno. Entonces, hay que ver constantemente también el tema de una evaluación periódica. Ya yéndonos a temas de repente más, quién sabe, de repente peleagudos, ¿no? El tema de la defensa profesional contable en el Perú en estos últimos años ha venido a menos. Sale una norma del Congreso aprobando la ley del auditor gubernamental. ¿Qué colegio profesional se levantó? La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, un escueto comunicado. Señores, señoritas, colegas, con esto que estoy diciendo, que no solamente tenemos que estar atentos a lo que pasa en el país, sino también pronunciarnos en defensa de nuestro ejercicio profesional. No es posible, por ejemplo, que tengamos a un contralor de la República que no es contador. En estos últimos años han estado abogados, economistas, contadores ya no, y se supone que la auditoría gubernamental ejercida por el Sistema Nacional de Control, en este caso la Contraloría General de la República, debe estar un contador. Ahora, no es porque simplemente yo tengo un capricho y diga, no, que el contador tiene que estar ahí. No, un momentito, es una especialidad contable, pero en esta ocasión aplicada a un tema nacional, ¿no? De índole nacional con respecto a las entidades públicas. Entonces, hay que ver eso, hay que fortalecer los comités de ética, una vigilancia ética, una buena práctica. No podemos permitir que estemos a merced de un gerente que te diga, como también pasó en un momento conmigo, no diré obviamente la empresa por reserva de información, que te diga, mira, ¿sabes qué? No quiero este resultado, tú sácame otro. Ya tuve la forma. Éticamente no se puede, por un principio de equidad. Pero obviamente también tenemos que ver que hay una ley penal tributaria y hay una responsabilidad civil a partir de la ley de sociedades, ley general de sociedades. O sea, un momentito, señor gerente, quien seas, te quieres ir a la cárcel, vete, pero a mí no me jales. Ahora ustedes me dirán, pucha, pero trabajo es trabajo y no vaya a ser que de repente hasta aquí nomás. Bueno, ¿prefieres dormir tranquilo o estar a salto de mata pensando que en algún momento te pueden investigar los libros y te denuncien penalmente? Ya hay jurisprudencia de contadores que se han ido a la cárcel. Y no solamente eso, un fiscal súper avivato, súper así perpicaz. ¿Qué cosa ha hecho? No solamente ha traído el tema de la ley penal tributaria, sino también ha invocado la figura penal de asociación ilícita para delinquir. ¿Qué significa esto? Que ha habido un concurso, no solamente de gerente y el contador, sino de trabajadores de mando medio, bajo, hasta externos a la empresa, condenados por defraudación tributaria, con la figura de asociación ilícita para delinquir. ¿No me crees? Búsquenlo. Poder Judicial de Tacna. Ahí fue la primera sentencia. Entonces ya hay jurisprudencia. ¿Ya? Y obviamente también el tema del fortalecimiento del prestigio profesional. ¿A cuántos contadores están llamando para de repente en una entrevista, señor decano, señor contador, ¿qué opina de la siguiente ley? ¿Qué opina de esta norma? Tenemos que fortalecer el prestigio, tenemos que tener presencia pública y también, obviamente, y acá voy por el tema económico, también fortalecer un poquito el tema de la autoestima, ¿no? Lamentablemente voy a decir algo que puede ser muy incómodo, y es también otro desafío y oportunidades para muchos de nosotros. Hay que buscar no malbaratear la profesión. A veces, no te preocupes, te hago tu declaración por 20 soles. Te hago, no sé, por 10 soles. O sea, disculpen. Yo creo que también tenemos que establecer
algunos márgenes. El Colegio de Abogados tiene un tarifario. El Colegio de Contadores o la Junta de Decanos a nivel nacional no ha establecido un tarifario. Otra tarea pendiente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, porque este detalle es importante. ¿Ya? Casi ya, finalmente, vamos a ver aquí, por ejemplo, cuáles pueden ser las aportaciones que vamos a tener que enfrentar, ojo, con el aspecto de la IA. La inteligencia artificial, como que algunos dicen, sí, nos va a reemplazar, ya no vamos a tener trabajo. Alguien, aquí en nuestra misma casa de estudios, o sea, de otra facultad, que me dijo, uy, los contadores van a desaparecer. ¿Y yo qué? A ver, si vamos a ver a la IA como algo que me va a agilizar el trabajo y yo me cruzo de brazos y dejo que la IA trabaje por mí, bueno, ahí sí te creo que te va a reemplazar. Pero si tenemos el pensamiento y la idea de que esto es una herramienta, ya cambia la cosa. Los contadores antiguos, no voy a decir viejos, los contadores antiguos hemos trabajado la contabilidad cuando no existían sistemas mecanizados y lo hacíamos a mano. ¿Cuál fue la tecnología en ese momento que revolucionó el tema contable? Estoy hablando hace bastante tiempo, ¿eh? Unos 30 y pico, 40 años atrás. La hoja de cálculo. Ni siquiera Excel. El Lotus 1, 2, 3. Espero que haya gente que recuerde ese sistema o ese aplicativo, ¿no? El Lotus 1, 2, 3. Y hacíamos nuestras cosas y nos... Listo. Nos van a reemplazar. Que ahora ya no va a ser necesario esto. Pasamos y utilizamos la herramienta. Entonces, el sistema contable mecanizado, los softwares también nos van a reemplazar. Ahora todo lo hacen a un clic. Aprietas el enter y ya está todo. Nos van a reemplazar. Señores, hemos utilizado los sistemas mecanizados, es decir, los softwares contables, como herramienta y nos ayudan. ¿Hemos sobrevivido? Hemos sobrevivido. Ahora viene la IA, que sí, que ahora va a simplificar más los datos, vamos a procesar más rápidamente volúmenes más grandes de datos o de información, voy a tener unas tendencias, ¿no? Entonces, ojo, señores, señoritas, colegas, tenemos que utilizar ahora la IA como una herramienta. Y les aseguro que vamos a sobrevivir. Y si hemos sobrevivido al Lotus, hemos sobrevivido a los sistemas mecanizados, ¿cuántos usamos? A ver, para empezar, ¿cuántos hemos usado solamente un sistema de contabilidad? ¿Y cuántos hemos usado también unas ERPs? ¿No? ¿Qué cosa es una ERP? En palabras sencillas, un sistema mecanizado que te permite que la contabilidad no se haga solamente en contabilidad, sino que nazca de diferentes oficinas o departamentos de la empresa. Es decir, nace el registro contable desde el momento en que una área o un departamento de la empresa ingresa el documento y lo centraliza en contabilidad, los llamados sistemas integrados. La IA, ¿qué cosa va a hacer? Lo mismo, pero más rápido. Y sobre todo, va a poder predecir hechos. Entonces, ojo, aquí hay un tema importante que tenemos que aprovechar, ¿no? La automatización de tareas repetitivas, las llamadas provisiones, estimaciones, en fin, nosotros contadores conocemos nuestro negocio. Las ventajas, porque siempre voy a decir, esto tiene que ser una herramienta, no tiene que ser un reemplazo. Tiempo, eficacia, mejor control, análisis en la toma de decisiones. Una IA te puede tranquilamente ver, lo como llamamos en planificación, los diversos escenarios, los diversos ámbitos, las posibilidades. ¿Qué pasaría si? Y empiezas a jugar con varios factores, ¿no? Y obviamente, todo principio, perdón, característica cualitativa de la información financiera, en este caso,
la que tiene que ver con libre de errores. Obviamente una IA te va a permitir que no cometas, o al menos que no caigas en ese tema. ¿Ok? Entonces, acá, ya casi para finalizar, espero que se escuche adecuadamente, voy a compartir un video, y miren, de repente no lo conocían. Muy atentos a lo que se va a hablar acá. Uy, qué pena, no se activa. No, qué pena, no se activa. Les informo, ¿ya? Acá, ¿qué cosa pasó? En Colombia han sacado un software, un aplicativo de inteligencia artificial que te hace todo el trabajo contable, ¿ya? Yo luego lo voy a compartir en algún momento que también estemos en la etapa de consultas, voy a compartir el link, ¿ya? ¿Cómo se llama? Contipoc, ¿ya? Y es una aplicación de inteligencia artificial que se puede llevar desde el teléfono, ojo, para poder incluso monitorear todo lo que la IA hace respecto a tareas repetitivas, a provisiones, estimaciones, proyecciones de estados financieros. ¿Ya? Entonces, ojo, ya qué pena, no se activa. Sí, claro que sí, sí lo voy a compartir. ¿Ya? A manera de conclusión, a manera de conclusión, hay algunos desafíos actuales en la contabilidad que tenemos que respetar sí o sí. ¿Ok? Una adaptación tecnológica constante. O sea, no podemos dejar que nos avasalle el cambio tecnológico. Para aquellos que dicen, como dijeron cuando apareció el Lotus, el Excel, después los sistemas mecanizados, ¿no? Que se llamó en su momento, eso apareció más o menos en el año, si mal no recuerdo, y ustedes recordarán, los contadores antiguos como yo, 2004 más o menos. Miento, 94, claro, aprox, ¿ya? Aprox. El tema de los softwares, los enlatados, uno que decía solamente instalar y funciona. O aquellos software a medida, en fin, sobrevivimos. Ahora inteligencia artificial es parte de la tecnología. Entonces, la contabilidad enfrenta un reto. Tenemos que integrarnos, pues, a la automatización de procesos. La IA, el blockchain, ojo, las criptomonedas. ¿Cómo vamos a contabilizar ello? ¿Cómo se va a controlar? Aunque es un poco complicado en el tema bursátil, ¿no? Pero contablemente, bueno, hay que adecuarnos. Y tenemos que actualizarnos también todos nosotros en habilidades, en procesos. Perdón. Mayor exigencia en la transparencia y cumplimiento normativo. Ojo, estamos hablando, ustedes habrán escuchado el llamado compliance, ¿no? Esa parte normativa y aplicativa de procesos contra la corrupción. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ser transparente en la parte contable. No, a ver, está de más que yo diga de repente, no está de más, no, que no hay que llevar doble contabilidad, que hay que hacer una contabilidad bastante ética. Pero a ver, en el campo laboral a veces se nos exige algunas cosas que ya rozan, no el tema ético, ya rozan el tema delictivo. Entonces, hay que ser más exigentes en el tema de transparencia y cumplimiento normativo. Y la gestión de volúmenes grandes de datos, obviamente con la IA o con la tecnología también pudiésemos nosotros tener una suerte de manejo adecuado en estas cantidades. Recordemos que ante mayor volumen de información, también las necesidades de información en la contabilidad se acrecentan. Cuanto menos información yo maneje, menos volumen, las necesidades de información son menores. Entonces, si estamos hablando de un vertiginoso desarrollo económico, no solamente en el país, sino en el mundo, requerimos, obviamente, tener clarísimo
de que necesitamos herramientas válidas para poder procesar información en volúmenes grandes y obviamente creo yo que ya la IA es una realidad y que tenemos que utilizarla como herramienta y no tenerle miedo en estos desafíos actuales en nuestra profesión. A todos ustedes les agradezco el tiempo que me han podido escuchar. Eh, Simplemente estoy a sus órdenes siguiendo el programa y como siempre agradeciendo la invitación del doctor Michelangelo Arcila, de la magíster Kelly Leiva y de todo el equipo de UCB Virtual Sur. Muchas gracias. Están ahí mis redes también para que ustedes puedan tranquilamente comunicarse conmigo. Yo soy parte de la familia vallejiana y siempre lo voy a decir, sacando la cara, sacando el pecho y muy orgulloso de pertenecer a este equipo académico en nuestra universidad. Gracias, doctor Claudio Segarra Arellano, por tan valiosa ponencia. Y bueno, recordarnos que la labor del contador público va mucho más allá de manejar cifras, ¿no? Sino que las competencias principales abarcan distintos puntos, ¿no? Como auditorías y procesos legales que exigen ética, transparencia y compromiso con la verdad. Muchas gracias por este espacio. Ahora abrimos una rueda de preguntas para que todos los estudiantes asistentes puedan interactuar con usted. Los animo, estimados estudiantes, a enviar sus preguntas por el chat. Se van a estar respondiendo en orden para que puedan ser respondidas por nuestro ponente. A ver si algún estudiante tiene dudas, las puede realizar en este momento. Estamos atentos al chat. Bien, a ver, creo que no hay dudas o consultas. Bueno, siendo así, entonces, a continuación cedo la palabra a la magíster Kelly Leiva Cabanillas, nuestra coordinadora de la Escuela de Contabilidad de SUBE Virtual, quien se encargará de la entrega virtual de la constancia a nuestro ponente. Adelante, magíster Kelly. Muchísimas gracias, Ingrid, por el pase. Muy buenas noches a todos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su valiosa participación a nuestro ponente, el doctor Claudio Segarra. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy en esta conferencia realizada con motivo, ¿no?, del Día del Contador. Apreciamos enormemente su tiempo, su preparación y sobre todo su compromiso, doctor Claudio, ¿no?, que ha dedicado a este evento y de hecho que ha dejado una gran huella significativa a toda nuestra comunidad, ¿no? Tanto docentes, colegas que están el día de hoy y también a nuestros estudiantes. Esperamos contar con su presencia en las próximas o futuras eventos, ¿no?, que vamos a ir organizando. Entonces, hago entrega, doctor Claudio, de este certificado, ¿no?, por su participación como ponente a esta conferencia virtual Contadores con propósito, el rol del contador en la actualidad. Ya se les estará haciendo la entrega de manera virtual a su correo electrónico y muchísimas gracias, doctor Claudio, por todo su apoyo. Gracias. Muy agradecido. Gracias, Miss. Para culminar esta enriquecedora conferencia académica, queremos invitar a todos los presentes, por favor, a participar con la tradicional foto grupal, la cual va a quedar como recuerdo para este significativo encuentro. Los invitamos, por favor, estimados a todos, a encender sus cámaras brevemente para tomarnos la foto grupal.
Bien, ya estamos encendiendo todos las camaritas. Muy bien, 1, 2, 3, sonreímos. Ya van a ser 2 fotitos porque hay más participantes que han encendido su cámara. Bien, listo. Bien, con este acto damos por concluida nuestra celebración por el Día del Contador. Agradecemos a todos nuestros estudiantes por haber asistido, así como a nuestra coordinadora, el director académico, por haber hecho posible esta jornada de aprendizaje y sobre todo a nuestro ponente, ¿no? Por compartir sus valiosos conocimientos. Estamos seguros que la información compartida el día de hoy va a contribuir significativamente al desarrollo de sus habilidades académicas y profesionales. Nuevamente, feliz Día del Contador y a seguir encaminándonos en esta gran profesión. Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas señorita, noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Muchas gracias.